permiso, pero esto es un acto de masas. Señores viejos ministros, nuevos ministros, señores viceministros, pero sobre todo amigos, bienvenidos. Por las dudas, yo no soy el coplero florentino, pero tampoco soy el otro. Hoy, justo cuando la revista Cuestión está cumpliendo ya sus primeros 2 años de vida, nos toca reunirnos para festejar este nuevo alumbramiento. Ya sé que alguno dirá que fue un parto con cesárea, pero bueno, es el tercer título del Fondo Editorial Cuestión, Sistema Capitalista Mundial y Polo de Poder Latinoamericano, del ingeniero José Luis Pacheco. Antes fueron Luis Brito García y Roberto Hernández Montoya, con sus medios por encima de toda sospecha e información veraz, los que inauguraron, si se puede llamar así, la colección. Y esta vez el esfuerzo es conjunto con el Centro de Estudios Territorio Emergente. Pero hablemos de Pacheco. Ingeniero ahora sí, pero antes supo ser de los cuadros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria en Mérida, dirigir revistas como Rojo y Negro y Vanguardia, y también ser huésped de los calabozos de aquella democracia declamativa y represora. Ingeniero ahora, decía, pero amante de la ópera siempre. Y entonces no puede sorprender que tras ocupar cargos en los viceministerios de Transporte y Comunicaciones y de Energía y Minas, en este mismo gobierno de la Revolución Bonita, ahora presida la transformación del Teatro Teresa Carreño en un espacio cultural para todos los venezolanos. Pacheco es un estudioso de los modelos, dije, no las modelos. Y casi siempre nos sorprende con escritos, opiniones, ponencias sobre los modelos energéticos, territorial, de desarrollo endógeno y autosustentable. Es más, creo que es uno de los pocos venezolanos que tiene el vicio de pensar, y no solo de pensar, sino de escribir lo que piensa, lo que investiga, lo que proyecta. No solo lo piensa, sino que lo comparte con nosotros, con esa decisión política de ir al debate ideológico, de sumar sus opiniones y propuestas al duro trabajo de hacer un país nuevo, de formalizar definitivamente una nación, una patria. Pacheco parte de la premisa de la bifurcación que frente al sistema capitalista mundial y ubicado en esta Venezuela caracteriza los procesos históricos que han venido construyendo las relaciones estructurales de dependencia o la dependencia estructural entre América Latina y los llamados países centrales. Pacheco se mete de lleno en el debate ideológico con la inducción del concepto de reproducción social como elemento imprescindible para crear un verdadero modelo de desarrollo soberano, endógeno, autosustentable. Y para no dejar de ser polémico, plantea un novedoso esquema sobre el uso y manejo de la euroemulsión, esa palabra que antes se escribía con mayúsculas y parece que ahora se ha ido al exilio, con un planteo diferente al tradicional de materia prima para convertirla en elemento dinamizador en la construcción del polo de poder latinoamericano. Desarrollo, integración, dos palabras que van unidas y que mucho tienen que ver con la necesidad de ver esta Latinoamérica con ojos latinoamericanos y no seguir pendientes de lo que piensan de nosotros en Nueva York, París o Madrid. Planteando los nuevos modelos para un futuro más equitativo, justo, en fin, para un futuro, el único. Pero para saber de qué se trata, hay que comprar el libro y además leerlo. Nosotros, desde Cuestión, estamos sumamente contentos con este nuevo aporte al debate ideológico. Pacheco fue uno de los primeros que utilizó nuestra plataforma y se prestó a entrar en este debate que queremos hacer para buscar las soluciones y la forma de buscar soluciones para esta nueva Venezuela, para esta nueva Latinoamérica. Acá hay gente que sabe mucho más que yo lo único que quiero es darle la bienvenida a este nuevo libro y que sirva para un debate de las ideas, para un debate ideológico. Muchas gracias. Invito... No al ministro, al amigo Jorge Giordani a pasar a hacer uso de la palabra. Yo creo que es mejor que te apures antes que te llamen. Bueno, buenas noches. La verdad es que esto es un acto de masa, o sea, son los viejos y nuevos militantes de Arán. Dijo mi nuevo ministro. Bienvenido a Farruco. La verdad es que siempre es un compromiso y afortunadamente las palabras de Arán ayudan a esta presentación. Yo las voy a leer porque es más fácil y así uno trata de decir lo que escribió, aunque no esté de acuerdo en este momento con lo que uno hizo. José Luis Pacheco me ha puesto en un compromiso con la presentación de su libro Sistema Capitalista Mundial y Polo de Poder Latinoamericano.
y no sé si con las cosas que voy a decir lo pondré a él en otro. Los llaneros usan decir que las manos van para que vengan. Y es que en su vida, José Luis, parece no haberse rehusado a aceptar fuertes retos y exigentes compromisos. A veces con sueños por cumplir, como el de hacer una revolución, poca cosa, o como el de construir una utopía, una realidad que diera al traste con la que conseguimos y que no nos satisface a nosotros ni a muchos otros, y teniendo que negar esa realidad para construir una supuestamente mejor y más justa. En esta presentación se dirán pocas cosas, así espero, al menos. En el libro se dicen muchas, muchísimas. Se habla de territorio, cultura, historia de Venezuela, fases de su desarrollo, proyecto nacional, energía, futuro, planificación territorial radical y otras tantas. Conocimos el trabajo que ahora se publica en varias versiones previas que leíamos por partes y que también con un contenido que ha venido el mismo trasluciéndose a lo largo del tiempo en múltiples conversaciones también y en contactos que hemos mantenido con José Luis en los últimos años, en los últimos por lo menos 6 años. Momentos a través de los cuales hemos venido conociendo cada vez más al autor, con sus historias a cuestas, con sus preocupaciones, con sus terquedades, con sus empecinamientos, con sus posicionamientos y propuestas para tratar de cambiar este mundo tan difícil, complicado y complejo. José Luis expresa en estas líneas de su libro, ante todo, un compromiso de cambio que ha contado con años de maceramiento, de sufrimiento, de cárcel, en esa idea empecinada por cambiar el mundo. Vaya ocurrencia la tuya, José Luis, y tamaño reto. Ahora, ese compromiso en la escritura y la reflexión muy personal lo lleva a poner sobre el tapete lo que llama, no lo entiendo muy bien, una planificación territorial radical. Esto es una suerte de ordenación de nuestro mundo caótico, a veces en esa lógica contradictoria del capital que se niega a renunciar a su lógica devastadora. José Luis se mete en su libro en honduras conceptuales, unas, e históricas otras. En su búsqueda y reflexión trae a consideración posiciones y argumentos para tratar de construir un modelo que explique el desarrollo territorial, sus fuentes y sus orígenes. Particularmente, a veces, porque no siempre, toma como caso a Venezuela en su argumento. Trae a la discusión experiencias recientes y actuales de hechos que nos atañen y que se encuentran a la base de políticas, medidas y proyectos en curso. Amplio espectro para la discusión el que él plantea en este apenas el primer capítulo del libro. Luego, más adelante, nos indica, entre comillas, que la historia de las diferentes formaciones sociales es un proceso fundamentalmente cultural. Cultura como concepto que arropa todo cuanto el ser humano realiza. En la lectura que hace José Luis de nuestra historia, afirma que no se puede hablar de una sola cultura, sino de 2 o más culturas concatenadas, y de cómo ellas varían con el tiempo, el gentilicio y según la clase social de que se trate. A través de algunas páginas que alcanzan a un medio centenar, nos muestra su lectura, muy particular, por cierto, lo que ha sido el devenir de Venezuela. Apretada síntesis desde nada menos que la época de la colonia, de la conquista hasta nuestros días, pasando por una serie de fases y periodos que no voy a describir acá, pero que es bueno, como decía Arán, que lo lean en el libro. Afirma José Luis que para construir otra Venezuela es necesario plantearse al menos 3 objetivos fundamentales. El primero, el fincar el proyecto nacional en el desarrollo territorial. Segundo, el crear un nuevo régimen energético, soberano y latinoamericanista. Y finalmente, el tercero, profundizar la movilidad social, la movilización social y solidaria y humanista
como garantía del cambio social. La relación energía y territorio en el trabajo de José Luis se vio enriquecida por la experiencia en su pasaje por 2 de los ministerios donde actuó en periodos recientes. Pero no por ello dejó de lado su vínculo y la pasión por la música que lo llevó a aceptar su actual ocupación, o en parte, como presidente del complejo Teresa Carreño, institución que mucho tiempo y afortunadamente ahora ha abierto sus puertas a la población mayoritaria de Venezuela. El libro y las vivencias de José Luis se combinan con la experiencia reciente en un ir y venir que lo ha caracterizado durante un ejercicio de la ingeniería y también del disfrute de la música. Curiosamente, a lo largo del texto, y esto resulta un tanto extraño y a veces tal vez hasta inaudito, menciona el fenómeno del racismo y su influencia sobre el comportamiento de la sociedad. Considera este factor como pilar del capitalismo, algo que a veces uno no entiende, pero dice que es importante para mantener la dominación. De allí vuelve a otros hechos, a otros eventos, a otras realidades y las relaciona con lo que está ocurriendo en la Venezuela actual. No hay duda que el libro, tal vez leído en esas madrugadas que apenas uno tiene, es una provocadora lectura y temática muy variada que nos brinda este trabajo de esta, diría, peculiar síntesis. Para finalizar y ser breve, debo decir que en lo escrito por José Luis se encuentran muchos temas para muchos libros escritos en uno solo. Por tanto, es de esperarse que continúe escribiendo otros libros, siendo solamente este el primero. Muchas gracias. Y ahora, para que se defienda, el ingeniero José Luis Pacheco, autor del libro. Bueno, en primer lugar no puedo menos que agradecerles a todos su presencia acá, que me honra pues que mis amigos estén presentes en esta especie de aventura, por decirlo así, y que, como yo digo un poco en el libro, es una propiedad emergente de la revolución bolivariana el hecho de que personas como yo, a esta edad, después de haber militado fuertemente en los años tempranos en el movimiento revolucionario, hayamos podido vivir en este espacio que se ha abierto y tengamos la motivación y la oportunidad de verter en un libro pues nuestras ideas y nuestros pensamientos, así sean estos buenos o sean malos, sean limitados o sean completos. Yo creo que lo importante, y esa es la intención de este libro, es poner una pequeña gota de esfuerzo en el gran debate que siento que Venezuela debe tener. Nosotros estamos construyendo, como lo hicimos en la época de independencia, un camino inédito para la América Latina y nos estamos convirtiendo en la vanguardia de esa gran transformación revolucionaria que es, a mi manera de ver, sistémica, que el sistema mundial está cambiando. Y el objetivo del libro era, o es, ver el devenir de Venezuela, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, desde una atalaya que es nuestro país, pero viéndolo a nuestro país moverse dentro de la estructura de un sistema mundial. O sea, se parte del hecho de que los humanos nos organizamos en un sistema vivo, un sistema mundial que tiene una estructura. O sea, tiene primero un patrón de organizacional que es la red, una estructura que son las relaciones que se forman entre los objetos que componen, vamos a decir, el sistema, y un aliento vital que, a mi manera de ver, en las formaciones humanas es la cultura. Yo siento que si no se entiende que pertenecemos a un sistema y que tenemos que analizar el mundo en que vivimos bajo los preceptos del pensamiento sistémico, realmente no podemos entender lo que está pasando y corremos el gravísimo riesgo de que las acciones que acometamos creyendo avanzar hacia un cambio en las estructuras y hacia ese deseo utópico de crear una nueva sociedad nos conduzca precisamente en sentido contrario, cosa que por otra parte ha ocurrido en toda la historia de la América Latina, la historia de la América Latina y del mundo.
está llena de movimientos revolucionarios, los más fallidos, los más fracasados. Siento que muchos de ellos lo hicieron precisamente porque no comprendieron la relación sistémica. Y en lugar de tratar de buscar una lógica distinta a la que impone el sistema, se inscribieron dentro de la lógica de este sistema y fueron cooptados por él. Yo creo que esa es, en líneas generales, la triste historia de muchos movimientos revolucionarios. El libro trata de analizar esto. Entonces introducimos un concepto que realmente no es nuestro. Es tomado de muchas lecturas, sobre todo del brasileño Dobles, de reproducción social. En el sentido de que somos un sistema humano, nos comportamos como un sistema, y el objetivo de este sistema es la reproducción social. No es la reproducción económica, no es la acumulación de capital, es reproducir al ser humano, y el objeto de cualquier especie es reproducirse para ser cada vez mejor, o sea, para que los individuos que la integran y el conjunto sea cada vez mejor. Entonces, si uno entiende el concepto de reproducción social, comienza, y que en Venezuela lo estamos entendiendo por otra parte, porque en Venezuela estamos haciendo un proceso fundamentalmente social, fincado en el hombre, y como bien dice el presidente constantemente, no podemos anteponer lo económico a lo social. O sea, estamos pensando es en la reproducción social y no en la acumulación de capital, que es la lógica del capitalismo. Pero por supuesto, el sistema imperante, el sistema en el cual estamos inscritos, que tiene tendencias fundamentales, y una de las tendencias fundamentales del sistema capitalista mundial es la polarización, tanto entre los países centrales y periféricos que componen el sistema, como dentro de cada uno de ellos. La polarización, esa división entre ricos y pobres, entre personas bien mantenidas y personas excluidas, es uno de los signos del sistema capitalista, es una de sus tendencias fundamentales. Romper esa tendencia precisamente significa una manera de conectarse con él distinta. Y ese es el planteamiento que nosotros hacemos en este libro. Cuando hablamos de reproducción social, la dividimos para su estudio en 5 ámbitos, que son las actividades productivas, los servicios sociales, los sistemas de financiamiento y bancarios y los mecanismos de gestión social. Y todo esto ocurre sobre el territorio. Y el territorio, esta ligación se hace a través de lo que llamamos en el libro las 5 infraestructuras territoriales, que son la energía, el agua, el transporte, las comunicaciones y los asentamientos humanos. Estos 5 elementos concatenados dialécticamente es lo que componen la reproducción social. Y la única manera de entender y de manejar sobre todo el sistema para que se reproduzca hacia el hombre, hacia la sociedad y no hacia la economía, es manejarlo desde este punto de vista, a mi juicio, de la reproducción social. Esto conlleva a otras cosas. En el libro hablamos mucho de anteponer crecimiento a desarrollo, entendiendo por crecimiento lo que normalmente se hace y se mide dentro de la lógica del capital, que es el crecimiento económico, y que ha llenado la historia inclusive con todos los elementos que componen la macroeconomía para saber si uno está creciendo o no lo está haciendo. Pero los países crecen, y efectivamente hemos crecido a través de 500 años, pero no nos hemos desarrollado, porque el desarrollo es otra cosa. El desarrollo se mide en el hombre, se mide en los equilibrios sociales, se mide en solucionar la desigualdad, en que seamos más iguales. Y el sistema capitalista, muy por el contrario, crece económicamente, produce cada vez más, pero engendra más desigualdades, menos desarrollo. Y no solamente, únicamente desde el punto de vista social, sino también desde el punto de vista ambiental. Entonces, la manera de corregir esto, evidentemente, es mirando el mundo de otra manera. O sea, y por eso es que se dice, y sostenemos en el libro, que una transformación y sobre todo una revolución, si no es cultural, no puede alcanzar sus cometidos. Porque la cultura, en el fin de cuentas, es lo que está en la mente nuestra. La cultura es la mente realmente. Y la mente lo que es el proceso dinamizador del sistema.
porque somos los humanos realmente quienes hacemos la historia, aunque la hagamos en condiciones no escogidas por nosotros y dentro de tendencias que nos oprimen, pero la hacemos finalmente nosotros. Y de nuestra propia liberación depende que podamos, en verdad, incidir y liberar a los demás. Por eso lo vemos desde el planteamiento sistémico. Y queremos crear, que es uno de los trabajos que venimos haciendo mucho con Pedro Fermín, que está por acá, la manera de medir este crecimiento social, para apartarnos precisamente de los patrones de la economía, que es lo que nos lleva a la gran equivocación. Porque cuando nos fijamos solamente en esto, hacemos las cosas precisamente para hundirnos más, porque pensamos solamente en la visión de negocios y en la visión de crecimiento económico, cuando deberíamos pensar más bien de otra manera. Otro planteamiento que es central en el libro es que el destino de Venezuela depende de la integración suramericana y del Caribe. Nosotros solos como Estado-nación es imposible que podamos alcanzar los objetivos de la revolución. Eso es casi una verdad de perogrullo y la historia sí lo sostiene. Una oportunidad que tuvo la América Latina de construir un mundo distinto, que fue también en un momento de bifurcación del sistema capitalista mundial que ocurrió en 1800, cuando se transformaba de capitalismo mercantil en capitalismo industrial. Bueno, la historia no se pudo hacer, la idea de la Gran Colombia fracasó, la idea de construir un polo de poder en América Latina que pudiese realmente con las otras potencias emergentes hablar entre pares. Eso fracasó. En este momento, según muchos pensadores y una idea que yo comparto, estamos también ante un momento de bifurcación, donde el sistema capitalista no puede sostenerse tal cual es y tiene necesariamente que cambiar. En este momento de bifurcación es cuando los actores tienen más libertad, es cuando el hombre puede hacer más cosas precisamente, que son los momentos de revolución, y por eso se llaman las locomotoras de la historia. Yo siento y creo que estamos en un momento de esos y que necesitamos construir un polo de poder latinoamericano, pero si queremos construir un polo de poder latinoamericano tenemos que seguir una lógica distinta a la que sigue el sistema capitalista mundial, porque si nos insertamos dentro de una lógica de la dependencia, evidentemente que no podremos construir un poder de poder latinoamericano. Seguiremos siendo una pléyade de países separados y dependientes. Y consideramos en el libro de que la historia también pone como elementos, diría yo, casuales para que las cosas puedan ocurrir. Y América Latina y el Caribe tiene una ventaja enorme para poder construir un polo de poder latinoamericano en el siglo XXI. Y es que tiene más o menos la mitad del agua del mundo y que es el único continente que es energéticamente autosuficiente. Ningún continente es energéticamente autosuficiente salvo América Latina, y el gran reservorio de energía está en Venezuela. Venezuela posee toda la energía prácticamente, o sea, es junto con Rusia los países que poseemos mayor cantidad de energía, y por eso nosotros decimos que es fundamental que se debata y se discuta el modelo energético, y se debata y se discuta el modelo territorial, porque de la manera como ocupemos el territorio, como queremos esa infraestructura, dependerá en verdad de que nosotros dejemos de ser un país concentrado en la faja norte costera y podemos equilibrar nuestra población y podemos equilibrar nuestras actividades económicas en ese gran espacio que tenemos de la cordillera hacia el sur, que inclusive es el que es más vivible desde el punto de vista geológico y desde el punto de vista comunicacional. Y desde el punto de vista energético, nosotros consideramos y hacemos en el libro una gran defensa de la hidroemulsión, porque creemos que los hidrocarburos, que lo decimos allí, se dividen en tres tipos: en hidrocarburos gaseosos, hidrocarburos líquidos e hidrocarburos bituminosos, semisólidos, petróleos extrapesados de gran viscosidad, que solamente sirven en estos momentos con el desarrollo de la tecnología para generar termoelectricidad. Son hidrocarburos que no van al mercado del transporte, que es donde van los petróleos, ni van al mercado del gas. Y Venezuela tiene las mayores reservas de América Latina y casi del mundo de bitúmenes. El otro país que tiene bitúmenes como nosotros es Canadá. Hay quienes dicen que solamente los canadienses tienen bitumen, pero lo que pasa con el bitumen de ellos es que es sólido y el nuestro es líquido bajo el subsuelo y que luego se licuefactúa otra vez a través del proceso de la hidroemulsión para transportarlo como un líquido.
Y por eso sostenemos que si este bitumen se utilizara para un soporte a una red eléctrica que se está construyendo en América Latina y nosotros exportar electricidad a todo el continente, no solamente lograríamos la independencia energética y la dependencia tecnológica y de las grandes transnacionales de la energía, sino que lograría algo más, porque si nosotros electrificamos nuestros modos de transporte, como lo hemos planteado en Venezuela, que fundamentalmente se utilice el transporte eléctrico y no el automotor de gasolina, que es, vamos a decir, desestructurador del territorio y nos hace más dependientes, evidentemente que podríamos construir una humanidad mejor. Cuando yo hablo de transporte eléctrico, no me refiero a la proliferación de metros, indiscutiblemente. Me refiero a transportes superficiales electrificados en la mayoría de nuestras ciudades, que es otra cosa. Entonces, son temas, como dije antes, para la conversación, para el debate que el país necesita y exige. Sobre todo ahora, cuando las circunstancias políticas nos van a llevar inexorablemente a la erradicación y la exacerbación de las contradicciones en este país. Y también nos van a llevar, por supuesto, al momento de las definiciones, nos guste o no nos guste. Y esas definiciones, bueno, serán hacia la dependencia o serán hacia la soberanía, serán hacia el crecimiento o serán hacia el desarrollo. Depende de nosotros, de los actores, cualesquiera que sea la posición que ocupemos en la pirámide del poder. Ese es el objeto de este libro y ese es el objeto prácticamente de la prédica que yo intento hacer donde quiera que estoy y donde quiera que voy. Y es lo que espero compartir con ustedes, con mis amigos. Y sobre todo compartir el debate, pues, como lo hizo mi amigo Jorge, ¿no? Que hemos discutido mucho, conversado mucho, siempre como deben hacerlo los revolucionarios, con espíritu de solidaridad, con respeto hacia el otro, como dice el maestro Clemente, con la otredad. Respeto hacia el otro, bella frase que le aprendí al maestro Clemente y que creo que debemos respetar. Y si nosotros logramos eso, ¿verdad? Con esa fuerza que tenemos en la América Latina, con nuestra base cultural, yo diría inclusive con nuestra estructura civilizacional. Yo siempre recuerdo mucho a José Vasconcelos cuando decía que América Latina es la raza cósmica, porque realmente tenemos ingredientes suficientes para presentarle al mundo una proposición de desarrollo, en verdad, cultural, equilibrado, endógeno, ecológico, y podemos realmente sí ser la bandera de este cambio y de este nuevo camino que el sistema capitalista necesariamente tiene que recorrer. Eso es todo. Y les agradezco mucho, en verdad, que estén aquí. Vamos a proceder a bautizar el librito con el padrino, que es el maestro Jordán. Permisito, mi pena. No es eso, chamo. Está trabajando. Déjame atreverse. No tengo día en esto. Hay que aprender a trabajar. Bautizada con champán, esto es muy esposo, pero no es mi estilo. Ahora tenemos un pequeño... Bueno, ahora a todos ustedes están invitados a un pequeño brindis, un pequeño cóctel con... Y como dice Lelutier, en la esquina donde está el pendón, que está a la venta de los niños. Gracias.